Seamos honestos, la Champions es el torneo más vibrante del fútbol y el más importante a nivel de clubes. Sin embargo, cada que empieza sabemos que sucederán dos cosas seguras. En alguna fase del torneo se emparejará al Madrid contra el Manchester City y ya por favor, ya alucino este partido. Eso y que todos los años es lo mismo. La ganará el Bayern, los merengues o algún equipo inglés o de las potencias europeas. Y es que la Champions League se ha vuelto un poco como la política mexicana. Siempre parece que hay competencia, pero al final siempre ganan los mismos. Sin embargo, cada cierto tiempo aparece ese equipo incómodo, ese equipo que nadie veía venir, ese que llega calladito, ese que no tiene el presupuesto, que no tiene las grandes estrellas, pero que de repente empieza a cazar gigantes con la misma ferocidad con la que un servidor caza señoras divorciadas en un karaoke todos los viernes. A esos equipos se les llama caballos negros, o como les diría Barack Obama, caballos negros. Que dijeron, ¿el tío Quetzal es un viejo racista? Claro que no. Cada ciertas temporadas un equipo del cual no se esperaba nada se enracha y hace una campaña histórica, como el Leicester de la Premier, la Grecia de la Eurocopa o el Bad Bunny del Super Bowl. Ya sabe, esas cosas que nadie entiende cómo llegaron tan lejos. Y esta edición de Champions no parece ser la excepción, ya que cuenta con 3 equipos que podrían dar la sorpresa. 3 clubes cuyo juego, al igual que Kurt Cobain, se han disparado en las casas de apuestas para llegar más lejos que muchos de los equipos grandes. 3 clubes muy distintos, pero con algo en común. Todos tienen el potencial de arruinarle la fiesta a los grandes de Europa. Empecemos con el que probablemente tenga la historia más absurda de toda esta Champions, el Bodo Glimt de Noruega. Imagínate que en México, nuestro sol, aparte de cantar como Dios, brilla con una intensidad pocas veces vista. Sí, te amamos, Luismi, pero ahora imagínate vivir en Noruega y no sentir la luz del día por las mañanas, el calor de la tarde y esa sensación de superar a tu ex al ritmo de "ahora te puedes marchar". Sí, en Noruega la vida es dura, sin luz solar durante todo el invierno, temperaturas bajo cero aún en pleno verano y vivir todo apretadote en una entidad con apenas 5 millones de habitantes. ¡Ne memes! Hay más gente nomás en el estado de Veracruz que en todo el país de Noruega. Bueno, y eso que no te he dicho el dato más random, la zona a la que pertenece este equipo es de una localidad de apenas 50,000 habitantes. Pues en este congelador industrial que los noruegos hacen llamar país, juega el Bodo, un equipo nacido en plena adolescencia de Chabelo por allá de 1916, que nació no pensado como un club de fútbol, sino como un grupo de amigos que para no caer en la depresión de vivir entre el frío y la oscuridad, se juntaron a echar la reta. El equipo nunca se tomó en serio realmente, viviendo entre ascensos y descensos en su liga local y tardando 104 perros años en ganar su primera liga. Sin embargo, todo cambió con la llegada del entrenador, cuyo nombre suena como si te estuviera dando una instrucción, el pintor austriaco por allá de 1940, un técnico que entendió algo fundamental: si no puedes competir con dinero, compite con mentalidad. Y fue así como Knudsen empezó a trabajar el aspecto psicológico del equipo, y es justo aquí donde viene lo interesante, ya que para hacerlo buscó a un ex instructor militar de las fuerzas especiales noruegas. Sí, literalmente pusieron un entrenador militar a trabajar con el equipo, dejando la mentalidad de sus jugadores más dura que un bolillo del Soriana. Y ya con esa mentalidad de macho pelo en pecho lomo plateado, perfeccionaron su estilo de juego, entrenando la presión alta, la salida rápida y la disciplina táctica. Esto además del disparo con escopeta osos polares. De esto último no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Y así, solitos los resultados comenzaron a llegar, terminando segundos en la Liga Noruega y campeones finalmente en el 2020, un hito que repitieron después en el 2021, 2023 y 2024. No mames, estos güeyes coleccionaban títulos como mi ex coleccionaba novios luego de decirme que necesitaba estar un tiempo a solas. 4 ligas en 5 años hicieron que el objetivo del Bodo ya no estuviera en lo local, sino en lo internacional, teniendo un antecedente curioso: haberle propinado a don José Mourinho la peor derrota de su carrera. Esto en el ya lejano 2021, cuando doblegaron a la Roma por 6-1 en la Europa League. Con el tiempo perfeccionaron ese estilo ofensivo, dinámico y sin miedo que hoy están mostrando
en la Champions, estilo que les valió sacarle el empate al Borussia Dortmund en Alemania, derrotar 3-1 al Manchester City de Guardiola, Haaland y compañía, y haberle propinado un 2-1 al mismísimo patético de Madrid. Pero como si esa campaña de ensueño no hubiera valido la pena para tener un calendario menos difícil, que se me van al repechaje, y en los playoffs los esperaba el vigente subcampeón de la Copa de Europa, ni más ni menos que el Inter de Milán. La diferencia de vestuario era abismal, la nómina ya ni les cuento, y sin embargo, el bodo que agarra al Inter y que le dice: ¿sabes qué hora es? Hora de valer madre, mi brother, eliminándolos con un global de 5-2, pasando a la siguiente fase de octavos de final, donde se enfrentarían al Sporting de Lisboa, donde en Noruega le repetirían la misma dosis que al Inter en el partido de ida, 3-0 Zapatero, teniendo pie y medio en los cuartos de final, a falta de lo que pase en la vuelta, por lo que si alguien todavía cree que el bodo está aquí por accidente, me temo que no. Esto no es suerte, es trabajo, es disciplina y probablemente el poder motivacional de jugar al fútbol a menos 10 grados, porque créeme, si puedes jugar en ese clima, ya nada en Europa te asusta. ¡Pausa! Medio tiempo, hagamos una pausa de hidratación. Si te está gustando este contenido, te invitamos de la manera más atenta y respetuosa a que te suscribas a nuestro canal. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudaría a seguir trayendo más y mejor contenido. Así que ya te la you know, pícale en suscribir y activar notificaciones para que no te pierdas lo último de tu canal, Quetzal FC. Por cierto, el último fan de Closet al que le pedimos que se suscribiera y no se suscribió, se le murió su perro. Sí, lo atropellaron, así que ya sabes, tú dices, quedas advertido. ¡Claro! Nuestra segunda apuesta es el gigante turco, el Galatasaray, un equipo histórico cuya afición nos hace preguntarnos si estamos viendo un partido de fútbol en su estadio. La noticia de cuando Donald Trump decidió jugar al buscaminas con Irán. El Galata nació en 1905, cuando un grupo de estudiantes de Estambul decidió formar un equipo para competir contra los clubes ingleses que dominaban el fútbol en ese entonces. Una misión igual de imposible que tú queriéndote ligar a la morrita de los 15,000 seguidores en Insta. Y si bien el Galatasaray nunca logró conquistar la Champions League, sí ha tenido ediciones memorables, como en el 2013, cuando estuvieron a punto de eliminar al Real Madrid en los cuartos de final, de no ser por un gol del que siempre aparecía Don Cristiano Ronaldo. Además, coleccionan en su palmarés una Copa de la UEFA, lo que sería la actual Europa League, y la Supercopa de Europa, siendo, eso sí, el club más laureado de Turquía, con más de 20 ligas en sus vitrinas. Un equipo que ha contado con verdaderas leyendas de la élite futbolera en sus filas, tales como Claudio Taffarel, Hakan Şükür, Didier Drogba o Wesley Sneijder, además del mismísimo Giovanni Dos Tragos. Y este año, luego de varias ediciones dando pena en la élite europea e incluso quedándose sin participar en el máximo certamen a nivel de clubes, el Galatasaray está demostrando que ese infierno de Estambul, vaya que pesa. Primero, eliminaron a la Juventus con una goleada de 5-2 que dejó a los italianos viendo fantasmas en los 16avos de final. La vecchia señora intentó reaccionar en Turín ganando 3-2, pero no fue suficiente. El Galata avanzó a los octavos de final y luego llegó el verdadero golpe sorpresa, porque en octavos de final recibieron a nada más y nada menos que al Liverpool, el vigente campeón de la Premier League. Y a ver, es cierto que los muchachos de Slot esta temporada dejaron atrás el legado del rock and roll de Jürgen Klopp, sin embargo, no dejan de ser un equipo temible que aún tiene en su ADN ese juego que por años nos ha maravillado. Sin embargo, esa noche en Estambul andaba más trabado que película de Cuevana, en lo que fue un juego intenso, físico y lleno de presión por parte de un Galata que no los dejó jugar, y de la mano de un Osimhen intratable, los turcos se impusieron 1-0. Y sí, tal vez la Juventus no está en su mejor momento, tal vez el Liverpool tuvo una mala noche, pero haberte cargado a la vecchia señora y condicionar tu eliminatoria forzando a la remontada en Anfield no es poca cosa, y sobre todo cuando el Galatasaray juega en casa con ese ambiente infernal. El Galata se olvida que es el Galata y puede jugarle de tú a tú al que sea. Por eso los dueños del infierno turco podrían, si culminan la hazaña en Inglaterra, ser una de las sorpresas más ardientes de esta Champions League.
Llegamos así con nuestro tercer candidato, uno de los proyectos más interesantes del fútbol moderno, el Newcastle, las famosas Urracas, un club histórico de Inglaterra, aunque más por tradición que por títulos, ya que hasta inicios de los 2000, el logro más importante de este club fue haber sido el elegido para protagonizar la película Gol, una historia que contaba la travesía de un mexa, el Santi Muñez, para llegar a ser profesional, siendo fichado justamente por los blanquinegros, una película amada por los millennials y que fue acreedora a una secuela donde al Santi lo fichaban después los Galácticos del Madrid. Más adelante se retiró y sin saber cómo lidiar con la vida después del profesionalismo, se sometió a una cirugía de cambio de género donde se transformó de humano a coche, dándose a conocer como el Rayo McQueen hasta su muerte en el 2020, luego de un terrible accidente carretero. Fin. Disculpen, me di un lapsus, o como le dice mi psiquiatra, TDA. Me comentan que Santi Muñez no existió, solo fue interpretado por el actor Kuno Becker, que luego daría voz a McQueen en la cinta Cars. Pero retomemos a lo que venimos. A lo largo de toda su existencia, el Newcastle fue ese equipo simpático que se la pasaba subiendo y bajando a la segunda división del fútbol inglés. De hecho, apenas en el 2017 se encontraba superando su último descenso, ganando la Championship y volviendo a la Premier League. Y en ese entonces ocurrió algo que cambió la historia del club para siempre. El líder de un fondo de inversión del gobierno de Arabia Saudita dijo: "Ah, qué bonita está la playera de ese equipo, Marmoush. Infórmale al líder supremo que vamos a comprar un club de fútbol", uniéndose hacia el club de los nuevos ricos, junto con el Paris Saint-Germain y el Manchester City. Ahora, ya con más varo en la cartera que cualquier senador de Morena, que le corren al mercado de fichajes comprando a distintos y flamantes jugadores como Bruno Guimaraes y Kieran Trippier en el 2022, a Harvey Barnes, Anthony Gordon, Sandro Tonali y Alexander Isaac en el 2023, y Nick Woltemade, Anthony Elanga y Aaron Ramsdale en el 2024 y 2025, haciendo de este equipo uno muy llamativo en Premier League, donde a pesar de jugar bien y bonito, nomás no podían quedar en el top 3 de la Premier. Sin embargo, esto último, además de las salidas de fichajes importantes como el antes mencionado Isaac, este nivel sí les valió al Newcastle para estar en la Champions League, donde tras una fase de grupos, o lo que es ahora la fase de liga, algo irregular, terminaron forzados a jugar el repechaje, donde masacraron 9-3 en el global al pobre Karabaj, llegando así a los ansiados octavos de final, donde los estaba esperando un viejo conocido de esta misma edición en la fase de liga, el FC Barcelona, quien ya los había vencido en septiembre del año pasado en una noche estelar de Marcus Rashford. Sin embargo, el partido de octavos en el St. James Park, que para los aficionados del Barça es este estadio, ¿vale? No este pedazo de culé. Y es que cuando te sientas bruto, recuerda que al menos no eres un fan del Barça, que compró boletos para el Barça Newcastle, viajó a Inglaterra pero se confundió de estadio, llegando a la casa del Exeter City y no a la del Newcastle. Historia, claro que sí, 100% real, no fake. Pero les decía, este partido de octavos en el St. James Park sería todo lo contrario al de fase de liga, pues el Newcastle salió a morder a los blaugranas con una presión asfixiante, posesión por muchos tramos del juego y jugadas de peligro, aprovechando un Barcelona mermado por las lesiones, la fatiga y la peor pesadilla del Barça, Ronald Araujo, quien para variar salió en una posición que no era la suya, la de lateral, regresando más lento que un anciano al volante, permitiendo así el primer gol de los Magpies, siendo salvados a segundos, literal segundos de que terminara el partido por un penalti convertido por Lamine Pañal, siendo quizá este de los tres candidatos a ser los caballos negros de esta Champions, quienes más difícil lo tienen por el rival y su localía, aunque han mostrado que pueden competir. El Newcastle ya no es un equipo simpático, es un equipo de peligro, al cual el Barcelona de las debacles contra la Roma, la Juventus, el Liverpool, el Frankfurt, el Inter y un larguísimo etcétera, no puede darse el lujo de menospreciar. Así que ahí lo tienen, 3 equipos, 3 historias completamente distintas. Un club noruego que pasó de jugar en la nieve a eliminar a gigantes, un gigante turco que volvió a convertir su estadio en el infierno de Europa, y un proyecto millonario inglés que quiere romper el orden del fútbol europeo. ¿Van a ganar la Champions? Seguramente no, porque al final siguen existiendo equipos como el Madrid, el City, el Bayern o el Paris Saint-Germain, clubes que tienen plantillas del tamaño del presupuesto de un país pequeño, pero si
algo nos ha enseñado el fútbol es que las sorpresas siempre aparecen, y cuando un caballo negro se enracha, Europa entera empieza a temblar. Así que la pregunta es para ustedes: ¿quién creen que será la gran sorpresa de esta Champions? ¿El Bodo, el Galatasaray o el Newcastle? ¿Y hasta dónde esperan que lleguen? El que más me gusta a título personal sería el Newcastle, pero creo que la sorpresa será el Bodo, dando pelea hasta los cuartos o semifinales, tal y como lo hicieran en su momento el Málaga o el Villarreal. Pero bueno, ¿y ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para seguir al pendiente del mejor contenido del deporte más hermoso del mundo. Nos vemos en el próximo video.